buenas. En este capítulo vamos a ver la carga de las ROMs y el uso de la flash ROM que tiene la flash jack. Y vamos a ver diferentes tipos de configuraciones. La configuración desde el inicio, desde el config.cfg, y la configuración desde el archivo desde MSX2, que a través del from, o FROM, desde un programa que tiene también para uso de la flash jack, podemos hacer cargas desde MSX2, o más bien es un programador, porque lo que hace es programar a la flash jack para que cuando arranque te inserte la ROM que hemos dicho, ¿vale? Vamos a ello. Vamos a acercar la cámara, ¿vale? Para que vean mejor las opciones y todo lo que vamos haciendo. Bueno, arrancamos. Vale. Vamos primero a lo que hemos dicho, al archivo de configuración. Aquí dejamos que arranque multimente y demás. Y seleccionamos el config.cfg. Y bueno, esto ya está explicado en anteriores capítulos, pero bueno, a modo resumen, aquí tenemos el selector de ranuras, tenemos lo de la tarjeta SD, el lector en la 0, en el 1 tenemos una RAM, y en el 2 y el 3 tenemos los cartuchos flash ROM, que es objeto de este capítulo. El 2 lo tenemos a libre disposición, y el 3 tenemos cargado por defecto el FMPack, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde aquí cargaría lo que es la ROM del FMPack. Externamente le podemos decir que nos cargue doble ROM, ¿vale? Y por eso tenemos estos dos últimos como flash ROM. Esto se hace por si había algunos juegos de Konami que permitía la doble carga de cartucho, pero estos mismos juegos no permiten la inserción de su slot, o sea que de poco sirven. Pero bueno, si alguna vez hace falta, hubiera alguna ROM que hiciera falta, pues podríamos cargar doble ROM en doble su slot y hacerlos funcionar. Vale, sigamos más abajo. Aquí tenemos la carga de archivos. Tenemos en la 0 la flash IDE, en la ROM, que donde carga Néstor y demás. Y en la 3 tenemos lo que hemos comentado, el FMPack. Ahora aquí, si quisiéramos añadir uno más, pues es tan sencillo como, bueno, yo lo pongo aquí para que salga ordenado, pero lo podéis poner donde queráis, pero lo lógico es ponerlo en orden. Aquí podríamos otro comando nuevo, load file, bueno, simplemente es copiar lo que hay, no es que no tiene ningún misterio. Igual, por ejemplo, vamos a meter el juego de antes, el sencillo, el Road Fighter. Vale, el tamaño le podemos poner 4 MB, porque esto está hecho por si alguna vez tenemos una ROM de 8 MB y sabemos que los 4 últimos megabytes tienen información cero o ninguna o no es útil, le podemos poner estos límites. Idem para ROM más pequeñas, ¿vale? En el caso de ROMs que ya sabemos que funcionan y que tienen el tamaño correcto y demás, le ponemos 4 MB y la flash jack ya parará cuando vea que no hay más archivo. Si lo dejas en 4 MB siempre te va a funcionar todo, o sea que no va a haber ningún problema, ¿vale? Aquí lo siguiente, pues ¿dónde queremos ponerlo? Pues en el bloque RAM. Espera, se me ha ido. Bloque RAM, pues el 2, ¿vale? Que es el que tenemos libre, ¿vale? Y ya estaría configurado, ¿vale? Ya tenemos la flash ROM en el 2, la ROM que queremos también en el 2, y nos quedaría seleccionar el mapper. Aquí podemos hacer varias cosas. Podemos poner Konami 5, Konami 4, automático. Lo lógico es que si no sabemos qué es, pues automático. Si sabemos lo que es, pues Konami 5. O lo que toque, ¿vale? Ya veremos más configuraciones. Lo dejamos así tal cual y a ver qué hace, ¿vale? Le damos al F1 para grabar, le damos a la E. Aquí nos pasará una cosa que es normal, que es que lo hemos metido del archivo de configuración. Entonces, hemos convertido la flash jack en un lector del Road Fighter, en este caso, puro y duro. O sea, en el subslot 2 va a encontrar un cartucho tal cual. Y ahora veremos lo que hace, va a cargarlo directamente.
Y lo va a cargar directamente incluso haciendo un power. O sea, vamos a apagar el equipo para que lo veáis. Y como está grabado físicamente en la SD, al arrancar, él va a leer nuestra configuración. Por lo tanto, hemos dejado de tener el acceso al MSX2 porque te va a ir directamente. Aquí nos ha fallado y yo creo que sé por qué es. Vale, está bien que nos falle porque esto nos puede pasar y es porque seguramente nos hemos equivocado de mapper. Vale. O espérate, también puede ser que el nombre del archivo no sea el correcto. Primero vamos a mirar lo del nombre del archivo. Voy a dejar esta parte del vídeo, ¿vale? Para que lo veáis, porque es bueno que tengamos un fallo de esto, porque a vosotros también os pasará. Ah, ¿ves? En capítulos anteriores también comenté, y aquí se hace patente, de que las ROMs, desde el config, tienen que estar en el raíz. No los carga, y aparte el nombre está mal, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer un copiar, ¿vale? Vale, le hemos dicho que lo queremos en el raíz. A ver si es verdad. Mira, está aquí arriba, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a entrar en el config. Y le vamos a cambiar el nombre porque estaba mal, ¿vale? A ver, mira, aquí está. Efectivamente, le sobra una H. Selectamos, le damos al F1, al guardar. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Reiniciamos. Ya sea en frío o en caliente, si queremos hacerlo en frío, para que veáis que mantiene la configuración. Vale, carga lo del acero también. Me sube el acero, pero aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si hacemos un reset, o apagamos otra vez en cero, pues vamos a tener Raw Fighter. ¿Qué problema tenemos? Pues que no podemos entrar multimente. ¿Por qué? Porque en el config está puesto que cargue este juego en el SVLOT2. Y vamos a entrar en un bucle infinito. Para esto hay una tecla, que es la tecla Home. Si la mantenemos 3 segundos, más de 3 segundos pulsada fijamente, entra en un modo rescate. Y nos permite entrar en modo rescate para cambiar ese archivo de configuración y cambiar lo que está entrando en bucle. Después damos un reset y volveríamos al estado normal y nos cargaría la configuración que hemos modificado. Vamos a hacerlo para que veáis que es muy fácil, ¿vale? Vamos a mover la cámara para que vean el tema del config para que vean el tema del home, de la tecla home, y vean como el LED de parpadeo rojo se apaga, porque cuando acepta ese modo, se apaga el LED rojo. Ahora lo veréis, que es más visual que otra cosa. Bueno, vamos a pulsar la tecla home, pero antes de nada, hay juegos que desactivan el teclado y no nos permite hacer esto. Entonces, una manera fácil de poder entrar es haciendo un reset, que lo vamos a hacer ahora. Hacemos un reset, pulsamos de inmediato la tecla home y veremos como a la derecha el LED se apaga. ¿Vale? Esto es solo para juegos y cosas que desactiven el teclado, ¿ves? Ya se ha apagado, ¿vale? El juego obviamente no vuelve a entrar, pero ya tiene programado que en el siguiente arranque pues nos entre el modo rescate. Le damos al reset ahora y ahora sí que ha cogido el modo rescate, ¿vale? ¿Ves? Ha hecho un doble reset, porque el modo rescate lo que hace es una configuración la más compatible posible con todos los equipos, ¿vale? El doble reset ya se lo explicaremos más adelante, pero bueno, es muy sencillo, es simplemente que algunos equipos no cogen las memorias, RAM y demás a la primera, entonces haciendo un doble reset se consigue que te coja esto. Es más bien, bueno, no sé si es un defecto, pero hay algunos equipos que pasa esto, ¿vale? No solamente pasa con este cartucho, pasa también con otros modelos. Vamos otra vez a la pantalla, ¿vale? Bueno, pues en el modo configuración, estamos en el modo configuración, ¿vale? Entonces, ahora sí que podemos entrar aquí dentro, ¿vale? Vamos al juego en sí y lo procedemos a borrar.
¿vale? Le damos el F1, le damos a grabar y ya está. Estamos en modo configuración, ¿vale? O sea que tenemos una configuración lo más compatible posible con todos los MSX. Ahora para salir de ella simplemente hay que dar reset otra vez y ya nos cargaría el archivo de configuración que acabamos de actualizar, ¿vale? Veremos que ahora ya no nos carga el Rock Fighter. Y ya hemos vuelto aquí. Os explico un poco más el config. Esto para cargar juegos no es nada útil, ¿vale? Ya lo pueden ver que es un poquito duro de hacer, ¿vale? Esto sirve por si queremos dejar una ROM, algún driver o algo de perpetuo, ¿vale? Entonces, pues lo queremos hacer así, entonces sí que es útil hacer esto, porque esto no va a arrancar una y otra vez, ¿vale? Esto para hacerlo así, pues como que no, ¿vale? Ven aquí que ya en el archivo, bueno, está la modificación que ya no está. Si un caso vamos a explicar un poco los mappers, ¿vale? En el mapper 2, pues bueno, está puesto el Konami 5, que es el que permite la carga de comandos EPROM y demás, es el más estándar de todos, ¿vale? Podemos cambiar todo lo que queramos ahí arriba, pero ahora vamos a ver un formato, una manera mucho mejor de poder hacer todo esto sin tener que entrar aquí y hacer todas estas ediciones, que es un poco lioso. Aunque quizás sea mejor explicar lo de salvar archivo, ¿vale? Dijimos en otros capítulos que esto también existe un save file, que también está aquí más abajo. Si vamos por aquí abajo, ves, aquí lo tenemos, ¿vale? Lo explico un poco por encima, no lo vamos a demostrar porque, bueno, es largo y tampoco creo que sea muy de esto, pero es exactamente igual que el load file, pero con la salvedad de que esto nos va a salvar el archivo. Si en lugar de usar el comando de arriba, usamos el comando de abajo y le ponemos el bloque RAM 2 y aquí ponemos una ROM cualquiera, un nombre cualquiera, lo primero que hará es nos cargará esa ROM. Si esa ROM no existe, la creará. Y aquí sí que es útil esto, porque la creará con este tamaño, ¿vale? Incluso si existe, la cargará primero con el tamaño de la ROM original y luego te la salvará aquí. ¿Esto para qué sirve? Pues gracias a esto nos convierte las Flash Jacks en una EPROM totalmente funcional en todos los aspectos. ¿Esto qué significa? De que si externamente salvamos, o sea, hacemos volcados a EPROM con los programas, que hay varios programas por ahí, el FD, el Lodo y demás, lo salvamos a una EPROM como si tal fuera, nos lo salvará, y esto, al hacer un reset, nos dirá que la siguiente carga, o sea, la primera carga no, porque lo primero hace una carga, el siguiente reset, nos salvará el contenido que hemos grabado en MSX2 a la ROM. Y así sucesivamente. Cuando apaguemos el ordenador y volvamos a encender, nos hará una primera carga, pero como ya la ROM existe porque la hemos salvado de aquí, nos cargará lo último que teníamos. Por lo tanto, nos dará la sensación de que tenemos una ROM real, porque nos recuperará los datos, ¿vale? Aquí puede pasar lo mismo. O sea, si cargamos un juego de MSX2 y usamos este comando, ¿qué pasará? Pues que como tenemos una EPROM real, no podremos salir de ese bucle infinito, ¿vale? Para salir, pues ya lo habéis visto, tecla Home, modo rescate, borramos este comando o le ponemos la doble barra que significa ignorar comando y Santas Pascuas, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues si queremos siempre tener un juego ahí clavado, y pues lo podemos dejar aquí, pero lo más útil es saber con los programas, por ejemplo, si queremos saber cómo un programa hace una conversión de un mapper a otro, o cómo lo hace salvado, o cómo lo deja en la memoria, para ver cómo queda en la real, o queremos hacer un volcado y queremos ese volcado luego recuperarlo para hacerlo en una EPROM de verdad, pues usamos este comando y tendremos el archivo fiel a lo que hemos grabado en MSX2. Básicamente es eso, ¿vale? No lo voy a demostrar, digo, porque es demasiado largo, entonces el vídeo se nos iría de mucho de tiempo, ¿vale? Aquí, pues lo vamos a dejar como está todo, ¿vale? Quedarnos con los mappers, que esto sí que es interesante, porque lo veremos luego también, ¿ves? Aquí tenemos todos los mappers disponibles, y salimos del archivo, damos a salir y demás. Vale, vamos a ir ahora por el método que yo creo que es más real para poder usar las ROMs, que es a través de MSX2, que nos permite hacer todo esto sin tener que configurar ni hacer cosas raras.
¿Qué hemos dicho antes? Que, bueno, y a través del MSX2 también nos permite una ventaja, que podemos, aquí sí que podemos seleccionar sus directorios, ¿vale? O sea, aquí sí que podemos crear directorios de ROMs y hacer lo que queramos con sus directorios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a cargar, por ejemplo, Rough Fighter otra vez, pero a través del multimente. Vamos a hacer una primera carga así para que veáis que, bueno, esto ya lo habéis visto en otros vídeos, pero que aquí funciona. Pero aquí, ¿ves? Vamos a dejar un momento aquí el cargador, ¿vale? Porque esto sí que no lo hemos visto antes. Este es el cargador que yo decía, en el multimente lo hace todo automático. Ahora luego entraremos en modo manual, pero para que veáis lo que hay en el cargador. El cargador te muestra, bueno, la versión del cargador, después te dice que ha encontrado una flash ROM en el Subelot 2.2, también dice que ha encontrado una en el Subelot 2.3, que está ocupada por el FMPack, pero a él le sirve, o sea, lo podríamos machacar. Que ha cargado el Road Fighter en el 2.2, siempre carga en el primero disponible, ¿vale? Que el mapper seleccionado es el modo automático, ¿vale? Y que, bueno, después nos recuerda que para hacer que el hard reset, bueno, pues el reset normal es para confirmar y el power off para borrar. Aquí sí que si hacemos un apagado, sí que volvemos al estado inicial. ¿Por qué? Porque no se graba ningún archivo de configuración. Entonces, esto solo queda residente mientras tengamos el MSX encendido, ¿vale? Después abajo sale el recuerdo de un comando que ya explicaremos, que es para hacer reset automáticamente, ¿vale? Pulsamos el botón de reset. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Si pulsamos otra vez el botón de reset, pues volveremos a tener el Rough Fighter tantas veces hasta que apaguemos el MSX. Aquí sí que funciona lo que hemos dicho, apagar el MSX. Apagamos, encendemos. Y volvemos a la configuración inicial. Ahora vamos a salir del multimente y vamos a hacer la mano, que es donde está el jugo del programa. ¿Vale? Damos escape, le decimos que queremos salir, sí, vamos fuera. ¿Vale? Vamos a hacer from. Tiene un texto de ayuda, que si le damos al enter, pues no va a mostrar lo de antes, pero con un poco más de detalle. ¿Vale? Aquí nos vuelve a salir que ha detectado dos sublogs con flash ROM. Y arriba, y después lo siguiente que nos dice es los dos formatos posibles para poder teclear cosas aquí en el programa, ¿vale? Entonces, hay una primera opción que es para aquello que hemos dicho, lo del doble cartucho, que ponemos from, cartucho número 1, cartucho número 2, y él automáticamente nos meterá la ROM primera en el primer subelot disponible y la ROM segunda en el segundo subelot disponible. Esto es para aquello que he comentado, que sirve para hacer la doble carga, por si algún juego lo soportase, ¿vale? Después, ¿qué tenemos? Pues en la segunda opción, que es from, /s, r, s o m, ¿vale? Eso sí que puede estar intercalado indistintamente. Y por último, el nombre de la ROM, ¿vale? /r, pues le decimos que una vez después de ejecutar de hacer la precarga, nos haga un reset instantáneo, ¿vale? Entonces aquí no tendríamos que pulsar el botón de reset, él automáticamente va a hacer todo el ciclo de reset, ¿vale? Después tenemos la /s, que es para decirle slot y subslot. Hemos dicho que por defecto coge el primero disponible, pero si queremos decir, no, yo quiero cargar en el 2.3 directamente, pues aquí le damos /s 2.3 y él directamente nos meterá la ROM en el 2.3, ¿vale? Y así con todas, ¿vale? Después, /m, la m es el mapper, ¿vale? Tenemos ahí 15 mappers, de la 0 a la f. Bueno, si son 15 mappers porque el 0 es el modo automático, ¿vale? Eso no se cuenta como mapper. Y tenemos para hacer un forzado manual. Por ejemplo, entramos en una ROM que no nos funciona porque no es capaz de... el FlashJack no es infalible para encontrar la ROM, ¿vale? Ahora si un caso explico cómo la intenta encontrar, el mapper, perdona. Pues cogemos aquí y nosotros decimos, no, yo sé que el mapper es tal. Pues si lo ponemos aquí, /m, por ejemplo, si es una ROM 32K, pues /m8 y el nombre de la ROM. Y ya sabemos que esa ROM va a estar forzada con el mapper ROM 32K, ¿vale? El sistema automático, el 0. Esto internamente, FlashJack no tiene una base de datos metida con todos los juegos disponibles, o todos los programas, juegos y demás ROMs que hay en el sistema, ¿vale? Porque, bueno, quizás se podría hacer, pero de momento no lo tiene, ¿vale? El archivo, el listado, la tabla de ROMs, del listado de ROMs creo que ocupa más de 2 megabytes y, bueno, el proceso si no se hace bien puede ser un poco lento,
¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene dentro? Pues dentro tiene un doble sistema. Tiene una pequeña tabla con las marcas más comunes de las ROMs, ¿vale? Entonces, si encuentra estas marcas, directamente se va ahí. Pues al ASCII 16, al 8, a Sunrise, ¿vale? Tienen las marcas y él coge y se carga ahí. Y después tiene unos patrones, depende de cómo esté configurada los diferentes mapeados, pues él también intenta hacer una búsqueda con eso. Incluso también mira el tamaño del archivo, ¿vale? Y con estas tres cosas, él intenta, pues, como buenamente puede, encontrar qué mapper le toca. Muchas veces funciona, pero hay veces que no, ¿vale? Entonces, pues si no funciona, pues tendríamos que entrar aquí y hacérselo, ponérselo a mano, ¿vale? Y poco más. Vamos a cargar a mano, pues el famoso Rough Fighter otra vez, para que veáis que es fácil, ¿vale? Y vamos a hacérselo todo manual, ¿vale? Mira, vamos a poner from, a decir que queremos un reset automático, que queremos, pues el superlot. Pues mira, vamos a poner esta vez el 2.3. Como este juego no tiene FMPack, nos da igual. Esto nos va a machacar el FMPack, ¿vale? Y queremos el mapper, pues en este caso pues será un Konami 5. ¿Dónde estás? El número 1. Pues número 1. Aunque al ser una ROM tan pequeña funcionaría con... Bueno, aquí habría varios mappers que funcionarían, la verdad. Porque como no va a haber cambio de mapeado, pues le va a dar igual. Pero bueno. Y aquí pues ponemos el Rough Fighter. Aquí si no sé si sabéis que si le damos al tabulador y con esto nos completa el nombre, ¿vale? Enter. ¿Vale? Y ahora, en cuanto toquemos una tecla del teclado, esto va a hacer un reset. Porque le hemos dicho que queremos hacer un reset. Aquí arriba ya lo vemos que nos ha puesto, aquí ves, el 2.3, que es lo que le hemos dicho, y le hemos dicho un Konami 5, ¿vale? Ahora le damos a una tecla cualquiera y ves, él automáticamente nos hace un reset y demás. ¿Vale? Sigue cargándonos la ROM del acero, obviamente, y ahí lo tenemos. ¿Vale? Y de antes, para apagarlo, power, y encendemos. ¿Qué vamos a explicar? Vamos a cargar un par de ROMs con un mapper que es exclusivo para ellos, ¿vale? Que es el Crossblade y el Loader Runner, ¿vale? Pero vamos, que aquí el truco tampoco es... Si entramos directamente en el directorio ROM y salimos de aquí, pues ya estamos dentro del directorio, vamos. No tenemos que poner CD-ROM, pero bueno. Aquí hacemos un dir, aquí damos lo que tenemos ahora, ¿vale? Y tenemos aquí varios. Tenemos lo que hemos dicho, bueno, aparte del Nemesis 3, que esto ya lo hemos visto en otros capítulos, el Loader RAM, el Crossblade y el CMix 126, que esto es un pack de 126 juegos en uno, que también tiene un mapper especial, ¿vale? Cargamos, por ejemplo, el Crossblade, ¿vale? Hacemos from, si quieres reset. Y esta vez vamos a hacer una cosa que tampoco he explicado antes. Hemos dicho antes que cuando ponemos la S de subslot, bueno, de slot y subslot, aquí si ponemos solamente un número, el 2, que ahora mismo está el cartucho en el 2, ¿vale? Y no ponemos nada más, lo que hacemos es que forzamos a que esta ROM vaya al slot maestro, ¿vale? Quitamos automáticamente los expansores y demás. Esto va muy bien porque hay juegos que no son compatibles con subslots, ¿vale? Y esto nos solventaríamos el tema sin tener que hacer un cambio masivo en el archivo de configuración ni nada. O sea, simplemente poniendo este comando y ahora poniendo, por ejemplo, la ROM, lo que nos va a hacer es cargar esa ROM en el slot maestro, o sea, anulándolo todo lo demás. Lo vamos a hacer para que veáis. Damos Enter. El mapper ha cogido automático, pero bueno, el Crossblade tiene, como es mapper único, lo cuenta rápido, eso no va a haber ningún problema. Damos el espacio y ahora nos ha cargado en el slot maestro esta ROM. Ya veréis que no cargará la... ¿Ves? Lo tenemos ahí. No ha cargado el Néstor, como podéis ver, ¿vale? Y nada, para apagarlo, pues power, encendemos de nuevo, ¿vale? Como ya he dicho, esto sirve básicamente para eso, pues mira, por ejemplo, para el Metal Gear, el Solid Snake,
este tiene problemas con los superlots. Pues si lo hacemos así, pues ningún problema, funcionaría, ¿vale? Por último vamos a ver el CMX 12 este, ¿vale? Es una ROM de 2 megabytes. Este tardará unos 5 o 6 segundos en cargar. Ya veréis que aquí se demora un poco. Pero vamos, son 5 o 6 segundos, pero son 2 megabytes. O sea, vale. Aquí, pues igual. From, esta vez si quieres ni le pongamos nada, directamente. Hacemos esto. Tabulador. Y él ya nos lo coge todo, ¿vale? Nos ha metido en el 2.2, en modo automático. Y como no le hemos dicho reset, pues lo tenemos que hacer nosotros. Pues se lo hacemos, ¿vale? Y ves, ahora están viendo que el logo de MSX tarda más en salir. Ya te digo, unos 5 o 6 segundos. Y aquí lo tenemos otra vez. ¿Vale? Ya he hecho la carga. Esto solo lo va a hacer la primera vez. Si hacemos reset ahora de nuevo, veréis que es instantáneo, ¿vale? O sea, esto solo lo hace la primera vez. Después, luego, ya una vez metido en la RAM, ahí queda residente hasta que apaguemos el MSX. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos este singular cartucho. Y nada, y poco más. No me voy a expander más porque el tema da para mucho, la verdad. Pero si no, el vídeo se va a hacer un poquito también largo. Vamos a cambiar a una vista general y ahora volvemos. Bueno, ya estamos en vista general. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto cómo configurar la ROM desde el config.cfg. Hemos dicho que es útil para ROMs que van a quedar residentes siempre que queramos hacer un arranque, que para juegos es poco práctico, pero bueno, si se quiere también se puede. Hemos visto la tecla Home para qué sirve, que es para salir y entrar en modo rescate, muy bien para bucles o por ejemplo se nos borra el archivo de configuración y queremos recuperarlo, pues también se podría hacer así. Y hemos visto luego el From, que nos permite hacer múltiples configuraciones con la ROM desde el MSX2, mucho más ameno, mucho más amigable. No entra en bucles, porque una vez que apagamos el ordenador todo vuelve a su estado original. Y después lo último es el multimente, que está asociado al archivo From y él automáticamente nos hace las cargas. ¿Vale? Desde aquí podemos hacerlo por lo que hemos hecho siempre, ¿vale? Damos aquí al Enter y bueno, nos cargaría, por ejemplo, aquí el Nemesis o demás, ¿vale? Y sin tener que tocar nada. Yo lo que hago, pues, siempre es entrar por el multimente y una ROM especial que no nos vaya, pues, lo hacemos a mano, ¿vale? Sabemos que, por ejemplo, esa ROM sabemos que típicamente no va por el mapper porque es un poco raro, pues lo cambiamos. Sabemos que no funcionan superlots, pues también se lo cambiamos. Que esa ROM tiene dentro un driver de disco emulado internamente y no es compatible con el Nestor, pues también le decimos que queremos un slot maestro y se lo cambiamos. Y así miles de opciones, vamos. Esto es bastante versátil. Creo que lo vamos a dejar, porque hacer una carga de una ROM que podríamos hacerlo, una carga de una ROM con los programas típicos que hay para las EPROM, pues se podría hacer. Ya digo que esto lo podéis experimentar, pero bueno, esto ya creo que de la Flash ya se sale. O sea, sabemos que la Flash lo permite, ¿vale? Pero ya el programa en sí es cada software el que uséis vosotros, ¿vale? No vais a notar ninguna diferencia. O sea, para ese software, para él va a ser una EPROM, ¿vale? Incluso lo he compatibilizado tanto que no va a ser una EPROM en concreto, no va a ser una Atmel o no va a ser una microchip, no va a ser una EPROM así en concreto. El programa se sabe ajustarse y dar los códigos de número de serie de esa EPROM para cada programa. O sea, lo que te va a dar es la máxima compatibilidad para que tú puedas conseguir cargar con casi cualquier programa de estos de carga de EPROM, pues usar la EPROM, ¿vale? Porque ya sabemos que estos programas están diseñados para cartuchos flash ROM que tienen una EPROM en concreto y bueno, están limitados en ese aspecto, ¿vale? Pues con esto no hay ningún problema porque ya digo, la Flash ya también es capaz de virtualizar cualquier EPROM. Lo hace automático, esto sí que no lo podemos elegir, ¿vale?
Y bueno, poco más, lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale? Se nos ha hecho un poco largo, espero que a vosotros os haya sido ameno, al menos interesante, para ver cómo se carga todo el tema de las ROMs. Y nada, nos vemos, hasta la próxima.